los que quieran sumarse podrán hacerlo, por supuesto, en los próximos minutos, pero en honor a la puntualidad de todos los que estamos presentes, arrancamos sin más demora. Por empezar, quiero agradecerle al Colegio de Abogados, por supuesto, que siempre nos da muy amablemente este espacio y toda la ayuda que necesitamos para organizar estas charlas. A Fernando Frávega, que es el factotum de todo esto, a Alberto Garay, que nos dio una entusiasta sí para organizar esto. En segundo lugar, y muy especialmente, al fiscal, al doctor Horacio Asolín y a Juan Manuel Serrabairús. Probablemente todos o casi todos ya los conocemos, hemos tenido la suerte de escucharlos hablar, de escucharlos participar en ponencias y en grupos, pero eso no deja de quitarle ninguna relevancia. Son dos personas muy duchas en esto y que han tenido la amabilidad de sumarse en esta charla que organizamos para el día de hoy. La charla va a girar básicamente sobre un tema que entiendo es interesantísimo, entretenido y de enorme actualidad, como es la ciberdelincuencia. Todos lo estamos sufriendo a diario, en especial en este último año, año y medio, en donde literalmente me parece que es la experiencia compartida de todos, que si no es a diario, es varias veces por semana, nos llegan mails raros, mensajes raros por WhatsApp, por mensaje de texto, comunicaciones telefónicas extrañas con gente diciendo ser, y uno tiene que estar más atento que nunca porque están realmente en un enorme auge esto de las ciberestafas con todos sus parientes. Sin mucha más introducción que lo dicho hasta ahora, quiero decir que, por supuesto, es un tema enorme que daría para mucho más de lo que nos hemos propuesto en esta charla. De manera que, bueno, en uso de una sana discrecionalidad, hemos decidido hoy tratar un aspecto de esto que tiene que ver básicamente con la parte más visible, con aquella de cómo hacen para conseguir mis números, cómo hicieron para conseguir mi CBU, cómo hicieron para convencer a mi primo o a mi tío o a mi amigo, que son personas inteligentes, para que en algún momento dado de distracción les pasase el código del CBU o les pasase el PIN del cajero. Todos temas que uno tiende a ser incrédulo, decir, no, esto no puede haber sucedido, y sin embargo es lo que sucede, y le sucede a gente como todos nosotros, de manera tal que no hay que menospreciar de ninguna manera el poder de convicción o de engaño que tienen todas estas personas. Como dije, en uso de una sana discrecionalidad, vamos a intentar acotarnos a eso, a cómo se llaman estos fenómenos, básicamente en qué consisten, poder escuchar al doctor Asolín para que nos cuente cómo se investiga esto, y probablemente, y en la medida en que todos tengamos ganas, podamos hacer una segunda reunión más adelante, no lejos en el tiempo, para tratar, por ejemplo, un poco más la parte técnico-jurídica, aquella que tenga que ver con los tipos penales y los problemas que sin duda tenemos todos para intentar encontrarle adecuación típica a estas conductas en ciertos pocos delitos desactualizados con los que contamos hasta el día de hoy. Nada más digo, le paso la palabra a Mercedes Gossaini, la presidenta de la Comisión de Jóvenes, que muy amablemente quiso sumarse ella y su comisión en esta organización para que ella haga la presentación específicamente de los speakers. Bueno, gracias, doctor. Primero, gracias a la Comisión de Derecho Penal por sumar a la Comisión de Jóvenes a todos sus eventos, y bueno, especialmente también a Juan Manuel, que también nos pidió ayuda para la organización. Estamos muy contentos de estar acá. Voy a hacer una presentación muy breve de los expositores y el moderador. En primer lugar, el doctor Horacio Asolín, doctor, abogado, fiscal federal especializado en litigación de casos complejos y fiscal a cargo de la UFESI, Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, con más de 25 años de trayectoria, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público Fiscal. Luego hablará el doctor Juan Manuel Serrabairús, abogado, especialista y magíster en Derecho Penal, diplomado en Cibercrimen e Innovación Digital, profesor de Derecho Penal y Penal Empresario, socio del estudio de los doctores Roca y Serrabairús y asesor corporativo en materia penal. Y ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro Becerra, que va a actuar en carácter de moderador, abogado, penalista, socio de Becerra Abogados y coordinador del curso de Derecho Penal de la empresa en la Universidad Católica Argentina.
Doctor. Alejandro, te interrumpo un minutito simplemente para contarles a todos que habíamos agradecido a Fernando Frávega y al presidente del colegio, Alberto Garay, por su predisposición para que organicemos estos, y tenemos la suerte de contar con los dos, entre muchas otras personas, entre los asistentes. Gracias, Alberto, te veo ahí en tu cuadrícula correspondiente. Adelante, Ale. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, para empezar el debate queríamos hacer un breve comentario, que ya algo ha adelantado Juan. La idea de esta charla no es profundizar en el tema puramente jurídico. Seguramente, como muchos de ustedes saben, cuando hay un delito de los llamados delitos informáticos, en especial o principalmente cuando se habla de fraudes, hay toda una discusión sobre su encuadre, que ya ha sido bastante zanjada, encuadrando los delitos en el delito de estafa, en los hechos de delito de estafa, o en el de la defraudación informática. En el año 2008 fue incorporado ese delito, que está en el inciso 16 del artículo 173, que intentó solucionar una histórica discusión sobre si se pueden engañar a las máquinas, si se pueden engañar a los sistemas informáticos. Lo importante es que cualquiera de estas dos figuras tiene la estructura de la estafa, que requiere un ardido engaño, requiere que el sujeto sea engañado, o sea, que incurra en error, y a raíz de ese error, que genera una disposición patrimonial. Hago este comentario para que se sepan en el marco en que estamos, pero como ya adelantaron, la idea de esta charla es ir más a los hechos, es ver cómo es que se llevan a cabo estos delitos, cómo se investigan, se profundizaron en la pandemia, ¿por qué? Juan Manuel, en ese sentido, vos en tu óptica de abogado, contanos, ¿cómo son estos fenómenos? Gracias, Alejandro. La pregunta es muy atinada, un poco la idea, voy a compartir pantalla, aviso, y antes que nada agradecer también a las autoridades del colegio y bueno, de las comisiones de Derecho Penal y de Jóvenes por este espacio que me parece muy útil un poco para comprender lo que nos estás preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Yo tengo quizás la ventaja, estoy muy agradecido de estar participando mucho en lo que son este tipo de delitos y tener una visión bastante global sobre lo que es el ecosistema del ciberdelito patrimonial, ¿no? Entonces tengo en lo personal una casuística bastante amplia, una muestra bastante representativa de lo que está pasando y me parece muy atinado en general tratar de ponerle un poco los nombres a los fenómenos que estamos viendo, clasificarlos de alguna manera, entender qué es lo que está pasando, digamos, en el ecosistema, para estar luego, evitar tratar de cazar un león con una caña de pescar o un pescado con una escopeta, ¿no? Y de esa manera ponernos un poco el traje de criminólogos, ver qué es lo que causa que la víctima caiga en estos engaños, a veces muy burdos, y cómo podemos de alguna manera prevenirlo, ¿no? Es decir, qué podemos hacer para evitar que esto suceda y que vivamos en una sociedad en la que podamos confiar en el prójimo y en el que nos llama es tal o cual persona y no una persona que está tratando de usurpar nuestra identidad, suplantar nuestra identidad. Si bien este ecosistema es bastante complejo, me parece que lo atinado hoy es ir directamente a lo que es el ciberdelito, ¿no? Al fenómeno que vamos a estar estudiando, ver qué es lo que está pasando, cuáles son las herramientas que tienen los ciberdelincuentes, que acá quiero distinguir un poco entre el concepto de hacker que uno escucha mucho, digamos, en los medios, incluso en las revistas técnicas, y lo que es el ciberdelincuente, ¿no? El hacker no necesariamente es un ciberdelincuente. El hacker es una persona que tiene un conocimiento profundo sobre la cuestión técnica y que se convierte en ciberdelincuente cuando usa ese conocimiento para explotar vulnerabilidades. Es decir, que no todos los hackers son ciberdelincuentes, sino solamente aquellos que explotan las vulnerabilidades, ¿no? Si tuviéramos acá algún hacker, seguramente se ofendería si yo lo pusiera como sinónimo de ciberdelincuente, pero existen incluso los hackers éticos, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son estas técnicas que tienen los ciberdelincuentes para lograr que un individuo de a pie, un individuo común o un individuo, digamos, de cierta relevancia, con formación y demás, caiga en estos engaños, ¿no? De los que estamos escuchando muchísimo al principio en los pasillos de tribunales y hoy ya está en todos los medios, ¿no? ¿Cuáles son estas técnicas que tienen a su alcance los ciberdelincuentes para vulnerar
ese principio general de desconfianza del que nos hablaba un poco Juan al principio, esa incredulidad por defecto que tenemos, que es la primera barrera que tienen para romper, ¿no? Estas técnicas, en general, son varias, las principales son aquellas que estamos viendo acá en la pantalla. Están formadas, de esto forma parte básicamente lo que es la preparación del campo de trabajo, que eso se realiza principalmente a través de lo que se llama OSINT, que ahora voy a dar un poco una explicación de qué se trata, y lo que son estrictamente los ataques de ingeniería social. Ese concepto que venimos escuchando mucho últimamente en los medios, incluso en revistas especializadas, pero que no sabemos bien de qué se trata, ¿no? Empezar por OSINT. OSINT es la sigla en inglés de Open Source Intelligence, o investigación de fuentes abiertas, que es un concepto que en realidad viene de afuera del ámbito del derecho, básicamente de lo que es el ámbito de las investigaciones técnicas, y básicamente es buscar a través de fuentes abiertas en Internet o fuentes documentales información sobre lo que fuere. En este caso, al ciberdelincuente lo que le va a interesar en esto, lo que sería la tarea del hogar, es obtener a través de redes sociales o bases públicas, como podría ser Gnosis, o incluso Google, información que simplemente con tipear un nombre o un número de documento ya nos sale en los buscadores porque está indexada en esos buscadores, buscar información que le permita al ciberdelincuente dar un primer paso hacia su, digamos, en este camino del fraude, ¿no? Es decir, hacerse parecer como si fuera una persona que no lo es, o una entidad que no lo es, o una representante, un órgano de una entidad que no lo es. Un oficial de cuentas de un banco, un empleado del departamento de marketing de una cadena de supermercados, una persona de asistencia al cliente de un servicio de streaming de música como Netflix o lo que fuere, o de televisión. Esto es básicamente OSINT, es la preparación por parte del ciberdelincuente de la información que va a necesitar para entrar en contacto con su presa, la cibervíctima, ¿no? Después de obtener esa información que le permite, digamos, preparar el campo para el fraude, tenemos el fenómeno bastante conocido de lo que se llama phishing o spam phishing, que básicamente de lo que se trata es de hacer parecer una comunicación escrita, y esto es importante que sea escrito, porque si no, no sería phishing, como si fuera de un banco o de alguna entidad que nosotros conocemos o en la que tenemos algún tipo de cuenta y con la que interactuamos, ¿no? Es decir, usando el look and feel de un mensaje de una entidad determinada, hacernos creer que ese correo electrónico, ese mensaje viene de esa entidad, ¿no? Phishing viene de la palabra, obviamente, digamos, con una modulación en las letras de, digamos, de pescar en inglés, porque lo que busca esto es hacernos creer, pescarnos y hacernos creer que estamos conversando, que estamos recibiendo un mensaje de alguna entidad de confianza, ¿no? Después hay otras modalidades de este phishing. El spear phishing lo vamos a dejar de lado porque básicamente es un phishing dirigido a una persona específica y no en modalidad de spam. Pero vamos a tener dos fenómenos muy parecidos, con la misma finalidad, pero con herramientas distintas, que son básicamente el vishing y el smishing. El vishing, por su parte, es lo mismo que un phishing, una maniobra de pesca, a través de herramientas de voz. Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp o un llamado de WhatsApp, que la plataforma WhatsApp nos permite poner como en este caso, un logo esto que ven en pantalla es una llamada real que recibió un amigo mío y después me mandó la captura de pantalla, en la que la persona que se comunicaba con él le decía que era un dependiente del supermercado que están viendo en pantalla y que por los 50 años del supermercado se había ganado un premio y que debía darle determinada información y demás. Obviamente mi amigo no cayó, pero esta modalidad es la que se va repitiendo, digamos, en estos fenómenos de phishing. Es decir, pescar a la persona a través de una maniobra de voz. El famoso cuento del tío que estamos escuchando últimamente en los medios, ¿no? Es hacerle creer que está hablando con alguien que le ofrece algo y que no es quien dice ser, ¿no? Por último, el tema, digamos, como maniobra de ingeniería social, el smishing, que básicamente es similar, es una maniobra de pesca, pero a través de mensaje de texto, de SMS. Por eso smishing viene de las siglas SMS, que son mensajes de texto. Es decir, la
copia de la morfología, o por lo menos, digamos, del modo de comunicarse de una entidad determinada, para hacernos creer que estamos hablando con esa entidad y dirigirnos a por ejemplo, un link, un vínculo que nos lleve a un sitio imitativo de phishing, en el que nosotros ingresemos, por ejemplo, las credenciales de autenticación, contraseña y nombre de usuario, ¿no? Por último, hay un fenómeno hoy en día bastante recurrente, muy popular, digamos, por las facilidades que ofrece y que cuesta a veces comprender cómo funciona, que es el fenómeno concreto del SIM swap. Yo creo que todos acá conocemos que nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, digamos, de telefonía, para poder funcionar a través de la utilización de una línea de teléfono, necesitan una tarjeta que nosotros le introducimos a ese dispositivo, que es la que le vincula a ese dispositivo con la línea concreta, ¿no? La línea de teléfono concreta. Es esta tarjeta que está acá. ¿Qué es lo que sucede en el SIM swap? En el SIM swap, el ciberdelincuente lo que hace es, generalmente luego de hacer algún tipo de ataque de ingeniería social vía phishing o vishing, le sustrae, le roba la línea de teléfono a la persona con la finalidad de recibir en su teléfono, interceptando llamados o mensajes de SMS, el famoso código de vinculación token. Ustedes ya habrán escuchado hablar de esta cuestión del token, ¿no? El token es lo que se llama la segunda capa de autenticación, porque en los sistemas informáticos, digitales, o los servicios de tipo informático, la manera que vamos a tener de acreditar con el prestador de servicio no va a ser exhibiéndole nuestro DNI como hacíamos en la ventanilla del banco, sino que lo vamos a tener que hacer necesariamente a través de dos factores de autenticación distintos. El primero es el que todos conocemos, que es básicamente el nombre de usuario y la contraseña, lo que en lenguaje técnico se llaman credenciales de autenticación, nombre de usuario y contraseña, y para reforzar o robustecer esa acreditación de identidad, generalmente destinados a habilitar a esa persona a operar con digamos, operaciones de una complejidad o de una envergadura mayor, lo que se llama un segundo factor de autenticación. Y ese segundo factor de autenticación en general es el token, que muchas veces es el propio teléfono de la persona, una vez que se vincula con los servicios digitales que se está, digamos, utilizando, ¿no? El problema del SIM swap es que, por razones históricas y muy lógicas, por cierto, las empresas de telefonía son muy amigables, algo que sería, digamos, que en principio es bueno, son muy user-friendly, muy amigables, entonces, en general, es bastante simple poder vulnerar sus controles para sustraerle la línea telefónica a una persona. Y esto hoy en día es un problema, porque si bien las empresas de telefonía nunca han dicho que su servicio es de acreditación de identidad, sino que simplemente ofrecen un servicio de telefonía, el problema es que hoy en día muchos de estos servicios digitales dependen de una comunicación a un determinado teléfono para acreditar que somos nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, enviarnos un código con el cual nosotros podemos dar de alta un segundo factor de autenticación. Entonces, lo que tenemos, haciendo un poco un resumen en cuanto a lo que son las técnicas, son, en primer lugar, el trabajo de campo, la preparación del terreno, la tarea del hogar del ciberdelincuente, que va a ser la investigación de fuentes abiertas. Va a buscar algo que le permita acercarse a nosotros con cierto margen de probabilidad de éxito. Luego, los ataques de ingeniería social propiamente dichos, que son estos que les mencionaba, phishing, vishing y smishing, y luego esta técnica más popular hoy en día, más recurrente hoy en día, que yo la estoy viendo cada vez más, que es el SIM swap, ¿no? Que ahí hay algo, por lo menos para reforzar, ¿no? En cuanto a la acreditación de identidad que quizás las empresas de telefónica deberían efectuar sobre sus clientes para permitir esta sustitución de tarjetas SIM. Una vez que tenemos una idea sobre cuáles son estos fenómenos, estas herramientas que usan los ciberdelincuentes, y ya conociendo que ellos van a generalmente, diría yo, en realidad prácticamente siempre, a combinar estas estrategias, estas técnicas para lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tienen ellos? El objetivo de ellos es hacerse pasar por nosotros frente al prestador de algún servicio digital, generalmente bancos, ¿no?
esto es se llama maniobra de suplantación de identidad, porque la propia estructura y el funcionamiento de un servicio digital impide que yo me acredite mi identidad exhibiendo un documento de identidad. Lo que vamos a necesitar es precisamente las credenciales y el segundo factor de autenticación, y ese es el objetivo del ciberdelincuente. En función de esta manera de actuar, lo que por lo menos nosotros hemos podido lograr a partir de una determinada casuística es encontrar un cierto patrón en el que con cierta confianza podría decir que se encuentran cerca del 90% de los casos de ciberdelincuencia o de ciberdelitos que vemos hoy en día en los tribunales, ¿no? Ese patrón comienza con, como yo les decía, la tarea del hogar, la investigación de fuentes abiertas por parte del ciberdelincuente. A eso le sigue el ataque de ingeniería social, phishing, vishing, smishing, con, y esto es importante, un pretexto, una excusa de algún riesgo, algún beneficio que nos ofrece ese ciberdelincuente, obviamente un beneficio mendaz, falso, o un pretexto de verificación de identidad. Hola, soy de tu banco, necesito que me acredite que sos vos porque si no te vamos a cerrar la cuenta, ¿no? Acredítamelo con tu usuario y contraseña de home banking. Y la gente, como previo a eso, se le presentó esa persona con determinados datos que había obtenido a través de esta investigación de fuentes abiertas, confía, ¿no? Confía. Y con eso, movilizar al cliente, al usuario, a la víctima, para la entrega de las credenciales, nombre de usuario y contraseña, o en su caso, el código de vinculación del dispositivo token, con el cual ellos ya van a poder operar absolutamente de manera libre, porque con esos dos factores de autenticación, para el banco o para la entidad que está del otro lado, va a estar actuando el cliente y no el ciberdelincuente. Ellos, la manera que tienen de saber que uno está actuando, que está permitiendo el actuar al cliente, es mediante esa acreditación de identidad. ¿Qué es lo que vemos un poco para desmembrar el fenómeno? Todo parte de un desconocimiento o la ignorancia por parte del cliente o usuario, digamos, de la real significación del acto de entrega de información. En general lo que estamos viendo es que el usuario no sabe que está entregando algo con lo que del otro lado, si hubiera una mala intención, podría haber una utilización abusiva de eso para suplantar la identidad y hacerse pasar por esa persona. En segundo lugar, vemos este mecanismo de construcción de confianza. A partir del desconocimiento que les comentaba, el ciberdelincuente va a necesitar construir la confianza en función de esto que les decía, de que se debe quebrar esa desconfianza general de la que hablaba Juan, para que esta persona caiga en el engaño y nos dé su usuario y su contraseña, o en su caso el código para vincular el token, ¿no? Acá hay toda una cuestión psicológica de la que vamos a intentar desmembrar también ahora seguido. Siempre le va seguido a esto, o pegado, digamos, adherido un sentido de urgencia o necesidad. El respeto a la autoridad, me están llamando del Banco Central, que hay un movimiento extraño en mi cuenta, o de la policía, o de quien fuere. La inminencia de un peligro, si no actúas, te vamos a cerrar la cuenta, o te vamos a denunciar a la UIF o a algún organismo oficial. Ofrecer algo a cambio, un premio, la voluntad de ayudar, pedir algo. Algunos de los autores en materia técnica hablan de los 6 factores, digamos, o de los 6 elementos de la persuasión, son estos, ¿no? La voluntad de ayudar y siempre la limitación temporal, la urgencia, tiene que ser ya, ya, ya. ¿Por qué? Porque a medida que se incrementan las emociones, y todos estos son factores que la incrementan, lo natural, el fenómeno psicológico que le sigue es el relajamiento de la racionalidad y de los autocontroles que uno naturalmente tiene y de la desconfianza que uno realmente tiene para ir entregando información privada a quien uno no conoce, ¿no? Entonces, ese incremento de la emocionalidad es el que logra que la cibervíctima entregue voluntariamente su identidad en línea, los factores que la constituyen. ¿Cuál es la psicología del error, no? En los que hacemos derecho penal conocemos el concepto de principio de confianza y su relevancia en la teoría del delito, ¿no? Pero la realidad es que en el día a día, nosotros, como personas físicas comunes y corrientes, partimos de la base de un principio general de desconfianza social. No estamos dispuestos a entregar nuestra información a cualquier persona que se nos cruza y nos la pide, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre uno y otro, entre la confianza y la desconfianza, es un factor, un sustrato etéreo, algo que es difícil de explicar, que está detrás de la confianza, y que es lo que necesita el ciberdelincuente construir para que nosotros podamos darle, cumpliendo su objetivo,
nuestra identidad en línea. El ciberdelincuente lo que va a hacer a partir de los mecanismos de investigación de fuentes abiertas y el ataque de ingeniería social que les describía antes, es construir ese sustrato etéreo detrás, construir esa idea de que él nos conoce, destruir la idea de desconfianza o el principio general de desconfianza y construir esa confianza con la cual la cibervíctima va a, digamos, a actuar con determinado nivel de certeza de que somos quien él cree que somos, pero en realidad no somos. Para que nos hagamos una idea gráfica de cómo funciona esto, digamos, en el día a día, ¿no? Y tratando un poco de cerrar esta cuestión del patrón de este tipo de delitos. Está Juan, Juan del Cel te voy a tomar como ejemplo, está Juan del Cel en su casa muy tranquilo, haciendo sus cosas, y de repente aparece un ciberdelincuente que hace su tarea del hogar, investiga un poquito de Juan, en las bases públicas, a través de redes sociales, se mete en el Instagram de Juan, y ve de repente que Juan había hecho una consulta a una entidad bancaria, al Instagram oficial, diciendo que no podía entrar a su cuenta a través de la página de internet. Entonces, ese ciberdelincuente va a conseguir el número de Juan, se va a hacer pasar por la entidad bancaria con esa información que obtuvo y va a estrecharle la mano digital a Juan para que él piense que es su entidad bancaria la que está respondiéndole su consulta, ¿no? Entonces, a partir de ahí se van a desplegar, ya sea un mecanismo de phishing, es decir, lo va a dirigir hacia alguna página a partir de la cual Juan ingrese sus datos personales, y con eso le entregue el dominio al ciberdelincuente de sus cuentas bancarias, va a desplegar un ataque de phishing combinado con esta técnica de SIM swap para obtener el control también del token de autenticación en segundo factor, y va a llegar al mismo lugar, o a través de un ataque de phishing lo va a asustar con algo, va a hacer que sus emociones incrementen y relaje sus segundos controles, o le va a ofrecer un premio o lo que fuere, y lo va a movilizar para que Juan, a través de un código que recibe en su teléfono o un código que obtiene a través del cajero automático, le entregue al ciberdelincuente también el control de sus cuentas, y con eso el ciberdelincuente va a poder actuar como si fuera Juan frente a la entidad bancaria o frente al servicio digital que sea, ¿no? Esto es un poquito lo que está sucediendo en términos de fenomenología, Ale, y creo que un poco responde la pregunta que me hacía sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y un poco también nos permite empezar a entender cómo prevenir estas cuestiones. Como verán, acá el factor fundamental es la concientización, que esto está sucediendo, especialmente en el último año, en cuanto explotaron estos fenómenos, hacerle entender al cliente de la relevancia del acto que está realizando cuando le entrega sus claves a otra persona. El cliente tiene que saber siempre, el usuario, que esas claves no se las tiene que revelar a nadie, ¿no? Y después, por otro lado, tratar de que digamos, como otro mecanismo de prevención, que los propios prestadores de servicios digitales establezcan ciertos controles, ciertas alertas, ciertos filtros para encontrar desvíos que permitan identificar cuándo posible o probablemente un determinado acceso de quien se presenta a través de credenciales y token se desvíe de lo normal y que le permita a la entidad sospechar de que no es el verdadero usuario. Así que un poquito con eso, Ale, te respondo la consulta. Juan Manuel, bueno, muchas gracias, muy claro, excelente el PowerPoint, una claridad, una creatividad para hacerlo, brillante. Ha quedado todo muy claro, gracias. Bueno, como ustedes ya saben, lo tenemos al doctor Horacio Solín, es el titular de UFESI, es la fiscalía que en la ciudad de Buenos Aires investiga estos delitos. Así que, Horacio, bueno, muchas gracias por estar acá. Contanos un poco el lado de la investigación. Ya Juan Manuel, con su especialidad y asesorando clientes, nos ha contado desde su órbita cómo se cometen estos delitos y la parte criminológica. El tema de la investigación, ¿qué herramientas procesales, qué herramientas judiciales hay? Y contanos si es posible conseguir resultados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes. Veo muchas caras conocidas, gente que conozco hace muchos años, mucho más de lo que quiero reconocer.
Y me alegra poder estar acá conversando con ustedes. Y gracias a Juan Manuel por el puntapié. Yo les quiero dar un dato que acompaña a Juan Manuel, acompañando un poco a lo que contaba Juan Manuel, solamente como para que vean un poco el volumen y lo que nos hizo a nosotros empezar a trabajar mucho más fuerte con esto. Nosotros entre 2019 y 2020 tuvimos un incremento de 3000% en lo que es los reportes de fraudes bancarios, accesos indebidos a cuentas de banco. Y si comparamos entre abril de 2019 a abril de 2020, de abril de 2020 a abril de 2021, nuestro incremento fue del 6000%. Esos son mails que nos llegan de todo el país, de gente que le pasa más o menos lo mismo y que nosotros vamos distribuyendo entre la justicia local y la justicia federal, dependiendo del caso. Con lo cual es un fenómeno bastante preocupante y la escala es una de las primeras cosas a tener en cuenta, no solamente desde el punto de vista de la justicia, sino también desde el punto de vista del sector privado, porque un poco la pregunta tuya, Ale, tiene que ver con lo que podemos hacer en función de la información que nosotros podemos recolectar. Entonces, la realidad es que estos fenómenos también han ido cambiando. Juan Manuel estuvo como contando diversas situaciones que se vienen sucediendo a lo largo de los meses, y lo que estuvimos viendo es que por un lado hay un problema claro de falta de preparación institucional, fundamentalmente de lo que es el sistema de administración de justicia para responder adecuadamente a estas cuestiones. Y el primer problema que tenemos es que nuestro hermoso sistema federal hace que sea bastante complicado poder cruzar información con el resto de las justicias provinciales. Y lo que está pasando hoy es que las organizaciones criminales afectan a personas ubicadas en diversas provincias, y cada provincia arma su caso en función de el puñado o el racimo de casos que permite detectar de vecinos de su provincia, y estamos a lo mejor 4, 5, 6 instituciones avanzando sobre las mismas personas, trabajando sobre las mismas cuentas de banco, trabajando sobre las mismas direcciones IP, reproduciendo muchas diligencias de medida de prueba, y después se generan muchos conflictos de competencia bastante complicados. El año pasado hubo un caso bastante interesante en el cual estuvimos trabajando la UFESI, Fiscalías Provinciales de Córdoba, Fiscalías Federales de Córdoba, Fiscalías Provinciales de Corrientes, Fiscalías Provinciales de Chubut, todas en paralelo. Nos enteramos porque tenemos un grupo de WhatsApp de los fiscales de cibercrimen donde nos vamos preguntando si alguien tiene casos de tal empresa o de tal persona, donde un fiscal de Chubut terminó deteniendo e indagando personas en Corrientes imputadas por hechos que ocurrieron en la provincia de Santa Fe. Y ese es un primer problema estructural que tenemos. De hecho, el año pasado, cuando se discutieron los proyectos de reforma de la justicia, una de las cosas que expuso uno de los ponentes es la posibilidad de federalizar este tipo de cuestiones. Realmente esta idea de que la interjurisdiccionalidad de ciertos delitos le dé como cierto carácter federal al tema. No sé si está tanto en nuestra tradición, esto tal vez es más una tradición americana, ¿no? De lo que pasaba, no sé, con el FBI, los ladrones de bancos que cruzaban estados. Pero la realidad hoy es que tenemos este primer problema de la diversificación de las investigaciones, y sobre eso del grupo de WhatsApp pasamos a un grupo de fiscales un poco más organizados que nos estamos montando sobre la red 24/7 de distribución de pornografía infantil, donde ya hay unos contactos bastante más aceitados en función de un convenio. Estamos viendo de qué forma podemos empezar a cruzar información para ver cuál es el mejor fiscal o cuál es el mejor organismo de justicia para llevar adelante esta investigación, teniendo en cuenta que ya hay una jurisprudencia histórica de la Corte acerca de cómo se pueden investigar los delitos a distancia, ¿no? Esta idea que incluso yo me acuerdo de cuando estudié Derecho Internacional Privado, de los puntos de conexión relevantes, la jurisprudencia histórica de la Corte, que dice que son competentes los jueces de cualquier lugar donde se haya cometido un acto de relevancia típica, y que la determinación del juez competente va a estar basada en el lugar donde ocurrió la víctima ejercer sus derechos o donde el imputado se pueda defender mejor. Entonces, en eso estamos para tratar de lograr una mayor eficacia, una mayor eficiencia en lo que es la respuesta institucional. Y después, sí, la escala a nivel de volumen de casos es realmente complicada para poder procesar adecuadamente estas cuestiones, teniendo en cuenta que
usualmente los casos de fraude que mencionaba Juan Manuel involucran mayor o menor dinero, pero básicamente para la víctima es todo el dinero que tiene. Porque es todo el dinero que tiene en el banco, y todo el dinero que el banco le puede prestar, básicamente se lo sacaron. Entonces, hemos tenido casos de 40.000 pesos y casos de 40 millones de pesos. Entonces, realmente eso es complicado, y desde nuestro punto de vista, el intento de dar respuesta es parejo en todos los casos. No en todos lados funciona de la misma manera. Estaba viendo recién una decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires de considerar un caso de un acceso indebido a una cuenta bancaria y la obtención de un préstamo como una cuestión que salió por principio de oportunidad. Entonces la víctima se quedó sin respuesta institucional y sin una carta después como para ir a pelear civilmente o desde el punto de vista del derecho al consumidor, la cuestión que le queda pendiente con el banco de probablemente una deuda. Así que hay también la escala y la enorme cantidad de casos que están entrando, les repito, 6.000% de pandemia, de prepandemia a pandemia, digamos, contando desde abril del año pasado, es realmente preocupante. Por un lado, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa externa que a nosotros nos ayudan y que nos podrían seguir ayudando, que tiene que ver con cómo el regulador se encarga de trabajar con el sistema financiero en lo que es un aspecto que mencionaba Juan Manuel, relativo a los mecanismos de seguridad que al menos las entidades que están bajo el paraguas de la Superintendencia de Entidades Financieras deberían tener para incrementar sus medidas de seguridad y detectar algún tipo de fraude. O sea que es un tema bastante complicado desde el punto de vista penal, que puede incluso tener que ver con la competencia de la víctima, que es en los casos de la entrega de las credenciales, es decir, el usuario y la contraseña, que permiten que terceros ingresen a la cuenta bancaria. Usualmente, y con cierta razón, los bancos dicen, bueno, mire, yo no puedo ser responsable si usted le dio sus claves a un tercero, como yo históricamente le dije que no lo haga. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con que no todos los bancos dijeron con la misma fortaleza, con el mismo ahínco a su cliente que cuide sus credenciales, y esto tenía que ver con cierto temor. Esto lo hablé con muchísima gente que trabaja en bancos, y bueno, siempre había un temor entre lo que era la seguridad informática del banco y lo que era el riesgo de andar alertando a los clientes acerca de los peligros que había en la operatividad, que hicieran que en definitiva afecte a la operatoria, afecte al negocio. La pandemia lo que hizo fue que los bancos tuvieran que tomar decisiones drásticas en ese sentido, y si uno mira los 3-4 bancos privados principales del país, uno cuando se mete en el home banking, inmediatamente lo primero que le aparecen son alertas acerca de no entregues tus credenciales, etcétera, 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 y en algunos bancos del sector público también, lamentablemente no entró. Entonces, por un lado, la víctima las víctimas saben intuitivamente que no tienen que entregar sus credenciales, pero tampoco les ha sido claro en ese sentido de la cuestión, y eso es lo que hace que muchos bancos se escuden para no devolver el dinero, no todos, y no siempre. Y por otro lado también lo que sí pasa, y esto también tiene que ver con el nivel de fraude que había previo a la pandemia, era que históricamente el Banco Central emitió disposiciones acerca de que los bancos, diciendo básicamente que las operaciones de banca en línea son operaciones de riesgo, y que en función de que son operaciones de riesgo tienen que incrementar sus niveles de seguridad y establecer sistemas de alarma para detectar si determinado tipo de operaciones podían llegar a ser sospechosas. Esto no es nuevo, existe en todos los países del mundo, existe en Argentina, una de las principales empresas de tarjeta de crédito, esa que no funciona con los bancos. Cuando nosotros usualmente tenemos patrones de consumo no habituales, usualmente nos llaman por teléfono. Usted hizo compra de pinturería porque usted es cliente hace nuestro hace 15 años y nunca compró pintura. Bueno, ese tipo de cosas las pueden establecer a los bancos, y esos mecanismos existen. Por ejemplo, lo que nosotros vemos usualmente como complicado y que entendemos que los bancos deberían incrementar esos niveles, tiene que ver, por ejemplo, con la combinación de cambio de device para conectarse al home banking, cambio el dispositivo, sumado a
la adhesión de cuentas nuevas de transferencia, sumado al otorgamiento de un crédito y sumado a la transferencia de toda la plata. Todo eso con un lapso de 10 minutos de diferencia. Ese tipo de cuestiones deberían ser operaciones, desde nuestro punto de vista, de riesgo, que si los bancos incrementaran ese nivel de seguridad a riesgo de ralentizar el negocio, los clientes estarían mucho más protegidos. Algunos bancos lo han hecho, yo no sé si han tenido la experiencia, pero a mí me pasó, por ejemplo, de tener que hacer una transferencia durante un fin de semana largo y agregar la cuenta y que el banco me diga, tenés que esperar 48 horas. Y ese tipo de cosas son las que pueden hacer entorpecer un poco este tipo de maniobras de las que nos hablábamos. De hecho, la masiva cantidad de fraudes que había y la masiva cantidad de fallos en materia de medidas cautelares, en justicia comercial, en justicia contencioso administrativo, en justicia penal, obligándole a los bancos a no cobrar las cuotas de los préstamos preaprobados que los criminales que ingresaban sin permiso a las cuentas de las víctimas sacaban y transferían, hizo que el Banco Central, yo les aclaro, nobleza obliga, dictaminé en 2 medidas cautelares iguales en ese sentido, en Bahía Blanca, yo además en usted soy fiscal general en Bahía Blanca, así que también soy como medio partícipe de esa jurisprudencia, pero bueno, esto se diversificó en casi todo el país, obligó al Banco Central a decirle a los bancos que los préstamos preaprobados tenían que ser otorgados 48 horas después de su pedido y debían verificar biométricamente que el cliente lo haya solicitado. Eso lo que hizo fue que esa pequeña medida, mucho más concreta, especificando cuáles eran los niveles de riesgo por parte del regulador, hizo que el fraude bancario empiece a disminuir. Nosotros no tenemos los números todavía, los estamos midiendo, pero lo que estamos viendo es que el fraude bancario de ingresos sin permiso a la cuenta y la vacío empezó a bajar porque ya no es atractivo para las organizaciones criminales. Porque no pueden saber de antemano cuánta plata tiene la persona en el banco. Antes, sin saber cuánta plata la persona tenía en el banco, ellos se garantizaban 200.000 o 300.000 pesos del préstamo preaprobado y ahora no. Y lo que empezó a pasar es lo segundo de lo que hablaba Juan Manuel, que es estos fraudes de WhatsApp, donde clonan aparentemente nuestro WhatsApp y le empiezan a pedir plata a nuestros contactos que ofrecen cambiar dólares 20 pesos menos del Blue, lo cual es bastante atractivo para muchas personas. Entonces, hay una cuestión de regulación por parte de la autoridad monetaria, hay alguna cuestión que tiene que ver con algunas fintech que parecen estar bajo el paraguas de la CNB, y a veces no es así. Yo no soy experto en esa parte, pero estamos todavía tratando de regular esas cuestiones. Y la tercera cuestión regulatoria tiene que ver con las telefónicas, y esto de que en algunas ocasiones estamos viendo que algunas empresas en algún caso le han entregado una copia de nuestra tarjeta SIM a cualquiera, sin ningún tipo de verificación. Y eso es un problema bastante grande. Nos ha pasado, nobleza obliga, con todas las telefónicas, pero no con todos los clientes. Entonces ahí hay una cuestión que todavía no terminamos de entender. Pero hoy lo que hay que tener en cuenta es que muchísimos servicios se autentican con un mensaje de texto. Entonces es bastante complicado que cualquier persona con 2 o 3 datos que pueden sacar nuestros, consultando al veraz, puedan conseguir un duplicado de nuestra tarjeta de nuestra SUB. Por suerte, eso usualmente nos damos cuenta rápido porque nos quedamos sin línea. Entonces podemos llamar al banco, a la telefónica y solucionarlo. Pero es un problema que estamos viendo en los últimos meses, que es complicado. Así que hay una cuestión ahí de regulación sobre la cual nosotros estamos trabajando, hablando con los bancos, hablando con diversos actores de esa institución. Y después en lo que tiene que ver con la investigación y un poco lo que tiene que ver con la UFESI, estamos trabajando en 2 aspectos principales. Por un lado, nosotros estamos trabajando mucho en lo que es tratar de obtener aquellos rastros que dejan este tipo de delitos, y usualmente tienen que ver con los accesos a las cuentas bancarias o con la línea telefónica desde la cual nos tratan de captar. Usualmente lo que estamos haciendo es ampliar un poco el desarrollo clásico de pedir la titularidad de una línea que usualmente tampoco tiene demasiados controles acerca de la verificación de la identidad. Hubo sí un adelanto, hace unos años uno podía, y nosotros hemos encontrado así,
líneas de teléfono a nombre de Caperucita Roja o líneas de teléfono a nombre de James Bond, porque no había ningún tipo de control acerca de la titularidad de las líneas. Desde 2017-2018 el Ministerio de Seguridad emitió una resolución diciendo que las líneas tenían que ser... se tenía que verificar las líneas, pero lo que termina pasando es que la verificación son con 3 llamadas, es con una llamada de control de 3 preguntas que cualquier persona con un veraz en la mano la puede contestar, con lo cual la verificación es un poco relativa. Pero sí, hay una cosa que no se puede inventar demasiado, que es el impacto de esa línea en el email o número de serie del teléfono desde el cual se llama, que usualmente ese aparato después está asociado a otras líneas, así que trabajamos sobre eso. Otra cosa sobre las cuales trabajamos son con las redes sociales asociadas a ese teléfono o a esos aparatos. Siempre hay lo que se llama contaminación cruzada acá, digamos, los malos tienen su teléfono personal, pero tienen 3, 4 teléfonos en algún, para cometer este tipo de hechos, pero usualmente terminan confundiendo el teléfono limpio, digamos, con los que usan para este tipo de actividades, y en esos errores es donde podemos llegar a encontrar a las personas. Así que el primer trabajo que hacemos tiene que ver sobre eso, ¿no? Con las redes sociales, usualmente WhatsApp, Gmail, Instagram, Facebook, son con las que trabajamos, y en algunos casos también trabajamos si hay algún indicio, trabajamos con Twitter y con LinkedIn, pero no siempre, porque son redes un poco más complicadas para compartir información. Y después trabajamos mucho con las cuentas de destino, por supuesto, a dónde va la plata, y ahí estamos tratando también de protocolizar determinadas cuestiones que estábamos viendo como muy comunes, que era la cuenta de destino usualmente no está a nombre de una persona que no tiene necesariamente que ver con la moneda. Y ahí son o cuentas mulas, estamos viendo mucho esta idea de los money mules, gente que la contratan o que le pagan solamente para abrir una cuenta y recibir dinero y transferirlo a terceros, sin necesariamente saber que ese dinero es de alguna determinada operación delictiva o una operación delictiva especial. Digamos, a lo que vamos es que el autor del hecho no va a poner su propia cuenta personal con la que paga IPLAN y el Colegio de los Chicos y Metrogas para recibir dinero de este tipo de cosas. Con lo cual, pues, se consigue una mula, y esto en el interior es muy común. Gente de muy pocos recursos que ahora, con la pandemia, puede abrir una cuenta bancaria con una foto de un DNI y un video selfie. Y si no, están usando cuentas que son accedidas ilegítimamente, o están usando cuentas abiertas, usando DNIs nuestros, que nosotros en algún momento entregamos a alguna persona que no lo cuidó adecuadamente y se filtró. Está pasando muchísimo ahora, por ejemplo, también asociado a la pandemia, con nosotros pedimos algo por alguna de las principales plataformas de retail, y cuando viene el courier en nuestra casa a entregarnos el pedido, pretende sacarnos una foto de nuestro DNI. Bueno, con una foto de nuestro DNI tenemos usualmente número de documento y número de trámite, con eso validamos cualquier cantidad de trámites frente al Estado, pero además con eso podemos abrir una cuenta en un banco digital. Pueden abrirnos una cuenta en un banco digital, más allá de que hay verificaciones biométricas incrementar. Entonces, estamos tratando de protocolizar algún sistema que nos permita detectar cuándo son cuentas mulas, cuándo son cuentas creadas con identificación falsa, y en este caso, por ejemplo, el indicativo para la identificación falsa es que están asociadas a cuentas de correo genéricas. Por ejemplo, estamos viendo que crean cuentas con direcciones que son, no sé, Brubank 1, Brubank 2, Brubank 3, y esas son usualmente cuentas con identidades falsas. Y un poco también como para permitirles a los jueces y fiscales que trabajan en estos casos que no piensen que la cuenta de destino tiene que ser necesariamente su imputado, porque a veces terminan o los casos se cierran con un llamado de indagatoria a la persona que aparece como titular de la cuenta, y tal vez es una persona que no tiene la menor idea que le abrieron una cuenta en un banco, y si la investigación no avanza, termina ahí. Entonces, tratamos de cruzar un poco más esa información y de que vean los movimientos, o sea, medir un poco los movimientos de la cuenta para ver si recibió
otro tipo de transferencias que nos pueden indicar también que hubo otros hechos delictivos sobre los cuales se pueden llegar a incorporar. Y ese aspecto también hace a que nosotros estemos pidiendo del sistema financiero mucho más en materia de información. Entendemos que lo mismo que nos pasó a nosotros acerca del incremento de los casos, también le pasó al sistema financiero con el incremento de los reclamos. Lo hemos hablado muchas veces con Juan Manuel, este tema, pero la realidad es que no todos los bancos registran información de la misma manera, no todos los bancos aportan esa información con la velocidad que a veces nosotros necesitamos para las investigaciones, y estamos con un tema que estamos con un piso de información que recolectan los bancos que no nos es suficiente como para poder seguir avanzando. Si nosotros no podemos identificar adecuadamente el dispositivo del cual asocian la aplicación para hacer las operaciones, o por ejemplo capturar el número de email del teléfono desde el cual descargan la aplicación para poder hacer el rastreo, ya la dirección IP desde la cual se conecta al home banking no nos sirve, porque se conecta desde direcciones, no sé, la IP de un Starbucks, de Corrientes y Carlos Pellegrini, y no es una dirección IP de la cual nosotros podamos rastrear, y terminan teniendo el mismo nivel probatorio que, no sé, el robo de una rueda de auxilio en Caballito a las 3 de la mañana, porque no tenemos ni testigos, ni filmaciones, o sea, lo que sería lo análogo a los testigos o a la filmación. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando con el sector bancario, estamos viendo les estamos expresando la necesidad de poder contar con más información más rápido, y reconozco que le estamos pidiendo mucha información, e incrementar los niveles de recolección de información para que nosotros podamos seguir el hilo. Y también, por supuesto, hablamos mucho de cuáles son sus políticas de verificación de identidad y cuáles son los procesos de KYC que pueden tener en este contexto de que ya uno no abre una cuenta en una sucursal, no va con la carpetita y la fotocopia del documento y la abre en una sucursal, sino que lo abre todo online. Entonces ya enviar la foto del documento no sirve, necesitamos un video selfie y a veces alguna verificación adicional. Y finalmente, lo último que estamos haciendo en los últimos meses, y con esto termino, es empezar a trabajar con el bloqueo de las cuentas de destino. Y como nosotros trabajamos en materia de investigación preliminar, y no tenemos no trabajamos directamente con un juez, estamos recurriendo directamente a los términos y condiciones de los bancos. Entonces, muchas veces los bancos tienen cláusulas que les permiten terminar o suspender la ejecución de una cuenta cuando puedan advertir que esa cuenta puede estar relacionada con movimientos delictivos, lavado de dinero, que siempre hay lavado de dinero atrás de estas cosas. Entonces, en vez de recurrir a la UIF para que haga un bloqueo preventivo por lavado de dinero, o en vez de recurrir a un juez para que emita una medida cautelar para suspender, le informamos al banco que la cuenta está lavando dinero, que la cuenta está recibiendo dinero proveniente de ilícito, para que el banco, al menos preventivamente, y en base a esa información, suspenda preventivamente la cuenta hasta que el juez tome una decisión sobre eso. Porque si nosotros podemos congelar los fondos lo más rápido posible, bueno, también desalentamos este tipo de prácticas. Así que ese es un poco el panorama. Seguimos investigando las estafas como se las investigaron siempre, pero la escala y esta cuestión de la información presenta nuevos desafíos que veremos cómo los vamos llevando a lo largo del año, en función también de cómo las organizaciones criminales vayan mutando sus modalidades, que es lo que nos pasa. Bueno, quedo abierto a preguntas y espero haber sido claro. Muchísimas gracias. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Muy claro. Vamos a pasar a las preguntas. Me anoto yo con la primera, ya que estamos, sobre el punto final que estás mencionando, ¿no? Cualquiera de nosotros, o muchos de los que nos desempeñamos como abogados defensores y abogados querellantes, tenemos, al igual que han tenido ustedes, un montón de consultas sobre víctimas. Y obviamente, como te imaginarás, la primera pregunta de la víctima es, antes de denunciar, ¿voy a recuperar la plata? Mi pregunta concretamente va a los tiempos y a en qué caso se puede recuperar. ¿Solo se recupera si se activa muy rápido? ¿Solo se recupera si la plata viaja a través de cuentas bancarias? ¿Qué pasa si va a billeteras de criptomonedas? ¿Si va a cuentas del exterior? ¿Hay algún protocolo, alguna idea sobre en qué casos se puede conseguir algo y en qué casos no? Bueno, ahí hay algunas cosas como para ver. Cuanto más rápido
mejor, siempre. Usualmente lo que, a ver, la diferencia es, me sacaron plata de la cuenta y además me sacaron un préstamo. Bueno, ahora lo de los préstamos quedó un poquito de modé por esta decisión del Banco Central, pero están dando vuelta a muchas cosas. Usualmente lo que es préstamo, cautelarmente se estaban frenando los débitos de las cuotas, así que en ese sentido la víctima por lo menos tenía como una parte. Después, lo que es el rastreo de la plata dentro del sistema financiero, mientras tengas trazabilidad, cuanto más rápido acciona mejor. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es tratar de congelar las cuentas inmediatamente después de que recibimos la denuncia. Te diría, pero inmediatamente después es 15 minutos después de recibir la denuncia y de leerla y de encontrar la cuenta y de poder hacerlo. Porque es lo único que nos garantiza tratar de agarrar el dinero en el primer momento. Porque después ya te vas a recupero de activos, decomiso, investigación patrimonial, etcétera, 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 e ir rastreando y que la plata, fungible como es, vos puedas identificar una transferencia que tiene que ver con la tuya. Después lo que es cripto, ahí tenés otro problema que es, por eso es perfectamente, y lo hemos visto en varios casos, las transacciones son públicas, pero son anónimas. Vos podés rastrear eso. Entonces, dependiendo con cuál es la sofisticación de la organización criminal, vas a poder localizar o no la plata. En lo que es fraude bancario, nosotros no tenemos demasiada fuga a cripto. Lo que hacen usualmente es, la sacan por pago fácil en efectivo o rapipago, y ahí no hay filmaciones, no hay nada, es extremadamente difícil. O sea, el cash out es 2-3 movimientos después por un rapipago. Pero si se van a cripto, si tenemos suerte y no son muy sofisticados, los podemos encontrar en alguna empresa que haga intercambio de este tipo de cosas, exchanges, y ahí, si esto se localiza rápido, se puede congelar esa información. Si las organizaciones son sofisticadas, usan algún servicio de mixeo y ya el dinero se va. Con lo cual ahí la posibilidad es, digamos, repitiendo, cuanto más rápido mejor, y las opciones son, si la tenés dentro del sistema financiero y te moviste rápido, podés tratar de congelar la cuenta como para después recuperar. Y la otra opción es ir a buscar a los malos y sacarle todos los bienes que tengan, que eso ya sabemos que es bastante más complicado y es a muchísimo largo plazo, y en nuestra Argentina, cuanto más pasan los años, la plata vale menos. Después la otra cuestión que puede darse, pero esto ya es más de otro tipo de delitos, cuando estamos hablando de transferencias internacionales, ahí sí, por lo general hay un delay entre las transacciones, entonces tal vez tenés suerte de poder frenar alguna transferencia si te mueves rápido. Y usualmente el cliente tiene más posibilidades de hablar con su banco para frenar la transferencia que lo que podamos hacer nosotros judicialmente. Perfecto. Ahí tenemos una pregunta, Guillermo Rivarola, ¿querés hacerla directamente vos? Bueno, yo la leo entonces. Dale. Pregunta Guillermo Rivarola, desde el punto de vista privado, donde obviamente no tenemos jurisdicción sobre los bancos o entidades, ¿qué prueba debemos procurar conseguir para hacer una denuncia con expectativas de éxito? Él aclara que los bancos u otras entidades no siempre nos proporcionan con facilidad la información necesaria para acreditar la materialidad del hecho. Me ha pasado también en algunos casos que lo primero que hace el cliente es intentar llamar al banco, y bueno, el banco muchas veces no facilita la información, entonces la producción de la prueba inicial es más complicada. También podemos escuchar en este sentido a Juan Manuel, ¿no? que también tiene algo de experiencia haciendo denuncias y recibiendo en ese caso, ¿no? Sí, gracias, Ale. Yo creo que acá la idea que voy a dar yo la va a complementar Horacio, pero básicamente acá lo importante es, para la denuncia no hacen falta demasiados elementos documentales, pero sí es importante explicarle al cliente que no toque, no borre nada de lo que, digamos, de lo que fue su interacción con el ciberdelincuente en este esquema, digamos, de ingeniería social, vía phishing o vía SMS y demás, ¿no? Por ejemplo, los originales de los correos electrónicos a los que él accedió para ingresar a un vínculo imitativo, de una página imitativa de un banco o de lo que fuere,
son muy importantes porque en los encabezados, uno en un peritaje, digamos, después de transitado los primeros tiempos ágiles de la denuncia, el día de mañana es muy importante porque de los encabezados de un correo electrónico o del código fuente de una página de Internet se pueden obtener datos, direcciones de IP, datos de identificación de dispositivos a través de los cuales uno se pudo haber conectado para acceder a esa página o para subirla vía protocolo FTP a los servidores o demás, que pueden llegar a ser útiles para encontrar a los autores de los delitos. Eso en cuanto a las perspectivas de ciertas perspectivas de éxito, ¿no? Ese consejo es para mí el primero que hay que dar, no borrar, no modificar nada, porque en general los elementos que uno cree que está viendo en profundidad en la informática tienen una serie de códigos que no son visibles, digamos, ya sea por tratarse de hipertexto o lo que fuere, código fuente, que eso un informático, un técnico en informática puede extraer muchísimos elementos que pueden llevar a ayudar. Para la denuncia en sí, lo ideal es hacer impresiones de aquellas comunicaciones, y con el relato ya es suficiente para que avance, ¿no? Y acá, obviamente, lo que estamos viendo es que no es lo mismo, o no tienen la misma impronta todas las fiscalías del país, ¿no? Hay fiscalías que están quizás más empapadas de la cuestión, digamos, de la cuestión del ciberdelito, y otras que no. Hace un par de semanas tuvimos una consulta que ni siquiera era una cliente, era una amiga, que habían realizado esta maniobra a la que se refirió Horacio hace un rato, y que la sufrió hace poquito, salió en los diarios también Roberto Lavagna, de una persona que sin sustraerle el WhatsApp, porque esa era una maniobra que se venía viendo, una persona que te envía un código a través del cual, si vos se lo das, vincula tu WhatsApp y te despoja del usuario de WhatsApp. En este caso, sin sustraerle WhatsApp, había empezado a mandar desde un nuevo número de teléfono, un nuevo número de usuario, a todos los contactos de esa persona, este ofrecimiento de hacer cambio de pesos por dólares, a un tipo de cambio muy conveniente, y cayeron un montón de personas en este caso concreto. La persona esta que lo denunció en una fiscalía provincial, digamos, de un lugar lejano, porque ella vivía en un campo, y a la semana y media de que hizo la denuncia le respondieron que no era delito la suplantación de identidad, ¿no? Y le archivaron el expediente. Que es cierto, la suplantación de identidad en sí misma no es un delito, pero lo que ella estaba denunciando era que la suplantación de identidad, y esto un poco a cuento de la parte, digamos, jurídica, que dejamos un poquito de lado al principio, pero que la suplantación de identidad formaba parte del ardid utilizado para engañar a otras personas, a sus amigos. En este caso, esta mujer, la amiga nuestra, no era una víctima, entre comillas, patrimonial del delito. Había sido el vehículo a partir del cual, a través de sus contactos, que hasta ahora no pudimos identificar cómo los obtuvo esos contactos, desplegó ese engaño en otras personas. En ese caso, el consejo fue que haga la denuncia, que avise a sus contactos, aún así muchos cayeron, y lo insólito y risueño, si no fuera triste, es que se empezó a correr la bola de que esta mujer estaba vendiendo dólares baratos, y se empezaron a pasar el contacto, y gente que no la conocía empezó a transferir plata de esta cuenta, que obviamente no era de ella, para hacer este contacto, ¿no? En estos casos, lo ideal es mantener todo en la situación en la que está, ponerse a disposición de la Fiscalía, y si uno tiene un abogado que más o menos conoce de cómo se investigan estos delitos, darle una orientación en los casos de las fiscalías que no están tan preparadas para que avancen. La mayor parte de las fiscalías que estamos viendo nosotros hoy en día ya están preparadas y dejan una excelente imagen. En el último mes yo he conocido 3 casos distintos de fiscalías provinciales. No voy a decir cuáles son por una cuestión de que están en pleno auge en sus investigaciones, pero que lograron allanamientos, detenciones, secuestro de dinero, a partir de investigaciones muy bien llevadas y muy ágilmente llevadas. Y en este punto es importante porque hoy en día se están empezando a generar ciertos canales de comunicación fluidos, extraoficiales, sin dejar de lado la formalidad de los oficios y demás que se sigue llevando a cabo de manera paralela, pero una comunicación entre las fiscalías y los bancos para lograr esa agilidad que había quedado un poco, digamos, dejada de lado en los últimos tiempos, porque se esperaba que llegue el oficio, el plazo, y en los bancos llegan y dicen, ¿cuánto plazo tenemos? 3 días, bueno, en 3 días esa plata ya no, es imposible encontrarla, o los autores ya es imposible encontrarlos. Y hoy se están generando un poco esas
vías de comunicación directa entre distintas fiscalías y los bancos para facilitarles. En algunos casos hemos visto que los fiscales locales se empiezan a comunicar con los gerentes de sucursales locales y generan una cierta relación profesional, por supuesto, expresándole la necesidad que tienen de que ellos colaboren con la información, más allá de enviar después los oficios, ¿no? Pero esperar el tiempo de los oficios implica caer en un saco de 11 varas, es decir, que no se va a llegar a ningún lado. Con lo cual, hay muchos avances, y en este sentido, para construir esta prueba que es necesaria para tener el éxito, muchas veces en la denuncia no vamos a tener lo que necesitamos, pero si cuidamos lo que tenemos, lo que hay, las interacciones, y además logramos esta comunicación fluida con las distintas entidades, sean bancarias o sean de servicios digitales o lo que fuere, se obtienen en muchos casos pruebas que sirven para identificar personas, detener, secuestrar dinero, hacer allanamientos, y en ese sentido genera cierta, es una bocanada de aire fresco ver que están empezando a avanzar muy firmemente este tipo de denuncias. Muy bien, gracias. Facundo. Gracias, Ale. Bueno, felicitar a Juan y a Horacio, muy clara la exposición. La pregunta es más para Horacio. Por lo que nosotros habíamos visto, en general había un patrón bastante común de estas bandas, que algunas tenían arraigo en la ciudad de Córdoba. Si bien todas las conexiones usan VPNs y cuentas espejo como para impedir que se acceda a cuál es la IP original desde la cual se hacen las maniobras. Quería saber si a lo largo de estos meses él tuvo alguna novedad respecto a cuál es el lugar donde están operando, si es acá en Argentina o del exterior, y si es acá en Argentina, efectivamente, si sigue siendo Córdoba un nicho en el cual hay varias de estas bandas instaladas. Muchas gracias, Ale. Gracias, Facundo. La verdad que está buenísimo lo que me planteas, porque esa es otra cosa que nosotros verificamos a lo largo de la pandemia. Antes, usualmente, todo lo que era fraude bancario estaba más asociado a organizaciones que operaban fuera del país. Usualmente, los mails que nosotros recibimos de tu cuenta ha sido bloqueado, ese tipo de cosas, no vienen de Argentina, vienen de afuera, usualmente Colombia, Brasil, incluso en algunos casos Europa del Este. Pero con la pandemia empezamos a ver que las organizaciones criminales como que empezaron a hacer más en clave local, ¿no? Y eso tenía que ver con que usualmente de alguna forma tenían que conseguir plata también para solventar sus necesidades diarias. Y sí, es verdad, si bien hoy la característica del teléfono ya no nos dice nada con relación a la ubicación, porque cualquiera puede sacar comprar en Salta un chip y después colocarlo en un teléfono de Buenos Aires y usar. Sí es cierto que hubo muchísimos casos, y que estamos viendo muchos casos vinculados a Córdoba. Hay un fenómeno que tiene que ver con la enorme cantidad de población carcelaria que hay en Córdoba, y con la entrega de teléfonos celulares que hicieron para que las personas, por la pandemia y la falta de visitas, puedan mantener vínculo con sus familiares. Y la realidad es que si eso se suspende, puede llegar a generar un clima interno bastante complicado. Entonces, bueno, es un caldo de cultivo, es algo bastante difícil de destrabar, y la realidad es que la inmensa mayoría de los reportes que tenemos es o teléfonos que son de Córdoba o tonada cordobesa, porque nosotros incluso con teléfonos de 011 seguimos teniendo eso. En realidad, usualmente lo que nos permite determinar dónde estaba la persona que llamó es el impacto de antenas. Eso es una de las cosas que estamos pidiendo también. Y hay una cosa, si me permiten, ya que estamos hablando entre abogados, y muchos de los cuales ejercen la profesión, o la inmensa mayoría, salvo yo, les diría, es muy importante que todos ustedes puedan, por un lado, estar empapados de cómo poder rápidamente guardar la evidencia digital. Porque hoy todo lo que vamos a empezar a ver y todo lo que estamos viendo es con evidencia digital. Entonces, tener un técnico de confianza al que llamar cuando tengan un problema y un cliente tenga que resguardar información, saber cómo el cliente puede resguardar determinada información que tiene en sus redes sociales. Yo les voy a pegar acá los vínculos de cómo resguardar la información en las principales redes sociales. Si ustedes tienen un intercambio de mensajes por WhatsApp, tienen una forma de exportar ese intercambio de mensajes que va a valer un poco más que una captura de pantalla, y va a valer un poco menos que una extracción forense.
Pero tengan en cuenta que si yo le mando un mensaje a Facundo amenazándolo, yo puedo borrar remotamente ese mensaje después de amenazarlo. Entonces, si Facundo no documenta rápidamente ese mensaje se pierde. A ese nivel estamos de la necesidad de poder tener un adecuado manejo de la evidencia. Después, con relación nuevamente a la cantidad de prueba, es verdad, los bancos a veces nos van a dar poca prueba, que siempre vamos a tener la declaración de la víctima bajo juramento, que es como lo más importante de todo. Después, todo lo otro que pueda acompañar va a venir alrededor. Y para los primeros pasos de una investigación, con la declaración de la víctima bajo juramento, con un relato coherente y algún elemento adicional, es suficiente como para dar los primeros pasos. Después, para una condena, vamos a necesitar la información del banco, el exhorto, etc. Pero para empezar, para el dictado de una medida cautelar o para el primer avance, va a ser suficiente con eso. Muy bien. Gracias, Horacio. Juan Dersel. Yo quisiera hacer una pregunta, en principio a Horacio, pero ustedes dirán, tomando algo, Horacio, que vos mencionaste respecto a la dificultad del sistema federal y lo que puede suceder en Estados Unidos y lo que sucede de hecho acá en Argentina. Allá en Estados Unidos es doblemente difícil, porque cada estado tiene su propia legislación, entonces uno verifica estos puentes que intenta establecer, ¿no? El gobierno federal para estas investigaciones interjurisdiccionales, que pueden ser tan sencillos como el famoso mail fraud, que fue ni más ni menos que la herramienta que inventó, alguien diría el largo brazo de Uncle Sam queriendo inmiscuirse en aquello que no le correspondía, pero bueno, desde un punto de vista de política criminal funcionó. Aquellas investigaciones que se trababan en distintos estados, cuando por el instrumento había una conexión interjurisdiccional, le habilitaba al gobierno federal su ingreso. Después, mucho más reciente y con mucho más éxito, por supuesto, la RICO Act, que es aquella que tiene que ver con actividades directamente asociativas delictivas. En Argentina pienso en dos casos que creo que deben de haber ayudado mucho y muy efectivamente a las fiscalías. Una de ellas, por supuesto, es la investigación de los secuestros extorsivos, de las privaciones ilegales de la libertad, en donde hubo una ley que pensó específicamente en ustedes, en los fiscales, y les dijo, bueno, ustedes concentran la investigación, ustedes actúan por sí, ustedes tienen la facultad de ir a allanar, de ir a buscar y de indagar. La otra que pienso, que está más pensada para los jueces, pero ¿por qué no en definitiva? Es la ley de investigaciones complejas, la 27.319, que está pensada para, ayúdenme, para terrorismo, para temas de pornografía, para temas de secuestros, para temas de narcotráfico, para algunos temas sofisticados económicos, pero no para esto. ¿Qué necesitarías o qué necesitaría el Ministerio Público Fiscal? Tengo la sensación de que una herramienta de esta naturaleza, para que desde lo procesal, por ejemplo, ustedes en su fiscalía, como mínimo, tengan esa prórroga de jurisdicción de casos urgentes que la ley de investigaciones complejas le autoriza a allanar o a ir a buscar en otras provincias. Pero, ¿qué más les vendría bien? No, en realidad no creo que sea tanto una cuestión de reforma normativa, porque además, usualmente todos los casos que mencionaste son casos que de alguna u otra forma pueden tener algún interés federal. La seguridad pública, la salud pública, entonces vos hablas de narcotráfico, que incluso el narcotráfico sea desfederalizado para proteger los intereses locales también. Digamos, el secuestro extorsivo tal vez como un delito que usualmente uno lo podría considerar puramente local y por la interjurisdiccionalidad le dieron este carácter federal, pero incluso la trata de personas, la contaminación ambiental, cuando es exclusivamente local, queda fuera del ámbito federal. Yo lo que quería plantear es que, digamos, una cosa como el fraude, que históricamente nosotros nos imaginamos el cuento del tío, Ricardo Darín de Nueve Reinas, algo que no es interjurisdiccional, digamos, lo que decía Soler, ¿no? Digamos, yo estudié fraude por Soler y se puede seguir estudiando fraude por Soler, ¿no? O sea, nadie inventó nada después de Soler. Pero lo que sí pasa es que hoy tenés a Ricardo Darín que le habla a una persona que puede estar a 700 kilómetros de distancia, puede estar del otro lado del mundo. Entonces,
El problema tiene que ver más con herramientas un poco más ágiles que las reformas procesales. Entonces ahí nosotros estamos pensando en acuerdos entre ministerios públicos para hacer equipos conjuntos de investigación, digamos, un poco lo mismo que estamos haciendo en materia de narcotráfico, que nosotros nos sentamos en una mesa con los mismos fiscales provinciales, procuradores, policías, y ponemos arriba de la mesa cuáles son nuestros problemas, y hacemos acuerdos de coordinación. Bueno, pensar un poco lo mismo. Iniciativas como una mesa donde todos abrevamos para poder ver de qué forma podemos avanzar mejor con los casos, son como las mejores soluciones en esto. Hay ciertos organismos que juntan a todas las fiscalías del país. Está el Consejo de Procuradores, está el Ministerio de Seguridad, que tiene fuerzas federales en todos lados, está el Consejo Federal de Seguridad Interior. En esos ámbitos estamos trabajando, pero es más, son acuerdos interjurisdiccionales, pensando que el fraude como tal no tiene la entidad para decir vamos a federalizar el fraude. El problema que tenemos es la interjurisdiccionalidad, pero el problema de la interjurisdiccionalidad lo vamos a empezar a tener con todos los delitos. Imagínense lo que pasa en este Zoom. Bueno, hoy estamos todos en Cava, pero imagínense, no sé, ¿alguno está en provincia de Buenos Aires, en el conurbano? Si yo los amenazo de muerte ahora, en este momento, los jueces de cualquiera de las jurisdicciones donde estén sentados puede ser competente para investigar la amenaza que yo hoy les estoy profiriendo desde Palermo. Pero la prueba de este delito está en los servidores de Zoom que no están en Turdera. Están en California. Entonces, fíjense como un caso, una amenaza, un delito bastante sencillo de investigar, que los elementos objetivos del tipo son recontra fáciles, que va a tener, en este momento somos 46 testigos de la amenaza más la grabación. La evidencia está a 10.000 kilómetros de Argentina. Y ese tipo de cuestiones son las que nos vamos a empezar a investigar, que son con las que nos encontramos en este momento, y la tendencia va a ser que nos empecemos a encontrar con este tipo de cuestiones cada vez más, y la cuestión de la interjurisdiccionalidad va a estar cada vez más presente. Entonces, yo no creo que sea tanto una cuestión de hoy de reforma normativa para esto, sino más de empezar a cambiar el chip, que ya no somos más fiscales de escritorio, que no es que el caso que me llega por turno a mí y me quedo en eso, sino pensar como que si yo tengo un caso, probablemente el fiscal de al lado tenga otro y el fiscal de al lado tenga otro. Es como ver un poco más el panorama. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahí, Ale, veo una pregunta de Laura Hernández, que consulta si la suplantación de identidad no se puede encuadrar en el robo de identidad. No sé si yo algo dije, me gustaría hacer una aclaración. Sí, por supuesto. Un poco para responder concretamente esa pregunta, que es algo que le interesa a muchísimas personas. El robo de identidad, digamos, hacerse pasar por otra persona, en este caso de una identidad en línea, es decir, a través de, digamos, de los mecanismos que nos brinda la informática, de nuevo, credenciales, token, no es un delito autónomo. Es decir, es una manera, digamos, de cometer el fraude más real, tipo penal, que es el de estafa, ¿no? Hay algunas jurisdicciones en las que se tipifica como contravención la suplantación de identidad, como en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Hace poco tiempo hubo una ley que lo incluyó como contravención, no como delito, pero bueno, en términos jurídicos son mini delitos, pequeños delitos, ¿no? Pero es bueno que las jurisdicciones locales, ante una falta, digamos, de una tipificación, que yo creo que hoy en día, a ver, la última reforma, creo que lo mencionaste vos, Alejandro, la última reforma importante del Código Penal en términos de ciberdelitos es del año 2008. En el año 2008 todavía existían los videoclubes. El Bitcoin estaba en 10 o 20 dólares el valor. Acababa de salir el iPhone, pasó mucho desde ese momento. Hoy estamos, creo que, y esto un poco apuntando a un criterio más político-criminal, estamos todos un poco más convencidos de que este fenómeno de la suplantación de identidad debe ser un delito. De hecho, en el proyecto de reforma de Justicia 2020 de la gestión anterior, si no me equivoco, está tipificado específicamente como delito la suplantación de identidad. Ahora, ante la falta de emparchamiento, o sea, estamos hartos un poco de los parches en el código, ¿no? Y debería haber un código, esto ya casi una opinión personal, un código nuevo que reordene un poco todo y que aproveche esa oportunidad para
fortalecer esta cuestión de los ciberdelitos, pero ante la falta de ese parche, las jurisdicciones locales, algunas, están empezando a avanzar en lo que es la tipificación que les corresponde a ellos, que es la infraccional. Respondiendo concretamente, la suplantación de identidad, hacerme pasar digitalmente por otra persona, no es un delito autónomo, puede ser, y generalmente lo es, una parte del ardid necesario para la estafa o la defraudación informática, según lo califiquemos, y están habiendo, sí, jurisdicciones locales que la están tipificando como contravención. Yo creo a la espera de que en algún momento esto se tipifique como delito, por esta demanda social que existe de que, digamos, se trata de un hecho relevante o de relevancia penal y que tendría que tener prevista por lo menos una sanción leve, si es que no formara parte de una estafa principal, ¿no? Muy bien, Francisco Caposolo está por hacer una pregunta, si querés hacerla en voz alta. Bueno, ahí la anotó. Es para Solín. Pregunta si en materia de investigación criminal, ¿cómo hacen para hacer la trazabilidad y la atribución de las cripto? Uy, bueno, así como long story short, porque es bastante difícil cuando vos tenés una cuestión de cripto, lo que vas a tener es, las operaciones son totalmente públicas. Hablando de Bitcoin, porque no todas las cripto están basadas en la blockchain, y no todas las transacciones pueden verse de la misma manera. Pero hablemos de Bitcoin, que tal vez es como lo más, como el lugar común. Vos vas a tener trazabilidad de las operaciones como si fuese un libro contable, de hecho es así, es un asiento contable, y vos vas a ver, poder ir viendo dónde está. La trazabilidad, ahí tenés un gran problema, que es, por un lado tenés una cuestión de anonimato de las transacciones y por otro lado una cuestión de interjurisdiccionalidad de la transacción. Si las personas que hacen estas operaciones son realmente sofisticadas, la trazabilidad es bastante complicada, porque van a usar o mixers o van a usar conjoints, o sea, van a usar servicios que lo que hacen es, vos tenés, no hablemos de Bitcoin, hablemos de plata, va a ser más fácil. Si el autor del hecho le transfirió $100 a B y B se los transfirió a C, un conjoint lo que va a hacer es transferir $1 a A, $1 a B, $1 a C, $1 a D, y ahí empezar a ver, y en ese momento, cuando vos empezás a diversificar la plata así, es muy difícil poder hacer el rastreo. Usualmente la investigación tradicional se basa en seguir las operaciones, usar Big Data, y ahí usas herramientas que son bastante caras, como por ejemplo Chain Analysis y alguna más, y hay algunas gratis como Wallet Explorer y algunas más que te permiten ver si alguna de las operaciones pasó por alguna de las grandes operadoras o exchange de bitcoins en Argentina, para que se uniera Satoshi Tango, Rippy o Buenbit, etc. Y si pasaron por ahí, que esas empresas usualmente están reguladas, o por las reglas de lavado de dinero argentinas, pese a que todavía la UIF está bastante atrasada en materia de regulación, aunque el GAFI le mandó obligaciones para este año. Muchas empresas locales cumplen voluntariamente con la reglamentación, pero fundamentalmente cumplen con la reglamentación antilavado para operar en el extranjero o en sus casas matrices, y tratan de tener una política de KYC similar a la que tendrían si fuesen sujetos obligados, más allá de que tienen que hacer algunos reportes, bueno, etcétera. Larguísimo, pero esas empresas usualmente nos dan cierta información. La otra opción tiene que ver más con investigación más tradicional, de investigación pura y dura. Si alguien quiere ver cuáles son estos dos mundos, hay una película bastante interesante que se llama Blockchain, justamente, que está en Amazon Prime Video, que es la historia, es una película que emula la gran operación y el gran caso de criptomonedas, que fue el desbaratamiento de Silk Road, que era una especie de mercado libre de drogas en la parte oscura de Internet, y ahí está el mundo de la tecnología y el mundo del policía de calle, que llegan al mismo lugar. Así que es un poco y un poco, pero si vamos a Internet, la trazabilidad está dada por qué tan públicas sean las transacciones y qué tan sofisticadas sean las personas
para después los movimientos. Muy bien. Hugo Pinto, tu turno. Ahí prendo mi volumen y prendo mi cámara. Sí, la pregunta tiene que ver con una cosa que nos pasa a los abogados, fundamentalmente, que estamos acostumbrados a los negocios sobre papel, ¿no es cierto? Por lo menos, y sobre eso está acostumbrado el sistema. Por eso la Corte tiene peritos calígrafos, la Corte tiene peritos contadores, y nosotros tenemos listas de peritos enormes para proponerle a las partes, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, frente a que todo eso tiende a desaparecer, pues ya los negocios casi no se hacen con este asunto del blockchain y demás, es todo casi más seguro que un libro contable, ¿qué mecanismos tienen para la investigación, más allá de todo lo que tiene que ver con lo que es la técnica y con lo que es la parte jurídica? Porque la experiencia es que cuando va la policía a un teléfono celular tarda 1 año y medio en volver para que digan que no lo pudieron abrir. Esa es nuestra experiencia, ¿no es cierto? ¿Con qué cuenta una fiscalía especializada como la suya, doctor, para resolver estos problemas? Bueno, en realidad, lo que yo les voy a decir no es un tema exclusivamente mío o de Argentina. Estas discusiones las tenemos a nivel regional y la he discutido muchísimo con fiscales de Estados Unidos y Europa también. Digamos, o sea, los problemas de la tecnología son bastante democráticos a nivel mundial. Digamos. El iPhone es difícil de abrir en Argentina y es difícil de abrir en Nueva York. Digamos. Chuck Rhodes y yo tenemos el mismo problema si queremos abrir un celular, para los que ven videos. Sí, lo que pasa es que, como usted bien dice, tenemos peritos calígrafos, tenemos cuerpo de forense, pero no tenemos un cuerpo de técnicos. Sobre esto, los técnicos que tenemos están ayornados de otras ciencias forenses. Recién el año pasado, en Argentina, se abrió el primer curso de perito para trabajar este tipo de temas. Todos los grandes peritos que hay abrevan de otras disciplinas. Ingeniería electrónica, ingeniería civil, ingeniería informática, pero no necesariamente peritos. Nosotros lo que tenemos técnicos, pero no tenemos técnicos peritos que abran celulares, sino lo que tenemos son especialistas en seguridad informática y especialistas en programación, que nos ayudan a pensar como pensarían los malos y nos ayudan a entender cómo se hacen las cosas del otro lado. Nos ayudan a traducir un poco la parte técnica a la parte digamos, a nosotros que no somos técnicos. Además tenemos sociólogos, tenemos entre sociólogos, politólogos y filósofos, han variado, pero profesionales de las ciencias sociales, en realidad más humanitarios, digamos, que nos permiten entender los fenómenos delictivos de una forma que tal vez en el entrenamiento de abogados no nos permiten tener, nos ayudan a medir, porque la medición y los flujos son lo que nos hacen estar, o tratar de estar un paso adelante, o por lo menos ahí en paralelo. Y después tenemos abogados, pero además tenemos involucramiento en lo que es el ecosistema de Internet. Desde nuestro punto de vista, esto no se puede investigar los crímenes cometidos en Internet si nosotros no entendemos cómo funciona Internet. Internet funciona de una manera que tal vez nuestra educación de abogados no estuvo ni siquiera preparada como para pensar en esa posibilidad. Internet es un organismo absolutamente hermoso y caótico que lo deciden técnicos, sector privado, sector público, la academia. Es justamente un proceso multisectorial donde uno tiene que aprender técnicas de negociación y un montón de cosas más, y que está bajo el paraguas de Naciones Unidas. Y las decisiones, y de muchas corporaciones. Entonces las decisiones que se toman son las que se toman en Estrasburgo dentro de 2 meses, afectan al proveedor de Internet que está en la nube. Es increíble la escala de eso. Entonces estamos a futuro involucrándonos en algunas decisiones bastante importantes que tienen que ver con la regulación de Internet, la regulación de los nombres de dominio, todo lo que es ICANN, que son básicamente los que distribuyen, que Argentina es Comar, o Argentina es AR, y Chile es .cl. Estamos
en procesos en Naciones Unidas y en el Consejo de Europa en lo que tiene que ver con normativa internacional, y estamos en Interpol, estamos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estamos en el Consejo de Europa en redes de cooperación internacional, como para poder meternos en lo que es la fluidez de la información. A futuro lo que se necesitan es abogados que entiendan un poco de tecnología y técnicos. Muchos técnicos. Porque la evidencia digital es enorme y los peritos calígrafos dentro de poco van a ser una profesión absolutamente innecesaria para lo que nosotros estamos trabajando. Pero un pequeño ejemplo. Las resoluciones judiciales que a nosotros nos llegan notificadas por Lex no son documentos electrónicos. No valen nada. Lo único que vale es el documento que bajamos del Lex. Y nosotros, digamos, la cédula de notificación vieja, yo cuando entré a tribunal lo primero que hice fue ir a cédula, vos también, Alejandro, seguro, ir a cédulas a llevarla. Lo que nos traía el oficial notificador era un papel firmado por el secretario o la secretaria del juzgado. Lo que recibimos ahora como cédula no tiene ninguna firma. No tiene ninguna firma ni electrónica ni nada. Entonces, ese es un cambio enorme para lo que es la formación de los documentos. Entonces tenemos que realmente formatear un montón de cosas. En eso, los técnicos, y por eso les repito, tengan el celular de un técnico de confianza cuando tengan un problema y un cliente tenga un mensaje que haya que extraer, o una empresa tenga que hacer una extracción de urgencia para seguir funcionando, es importante. Después, para terminar, la demora. La demora en la obtención de evidencia digital pasa en todos los países. Y eso tiene que ver con que hoy todos tenemos un teléfono, o todos tenemos más de un teléfono. Nosotros tenemos investigaciones con narcotráfico en Bahía Blanca, donde tenemos secuestrados 60, 100 teléfonos. Y más allá de la cuestión técnica de si lo podemos abrir o no, y hoy todos los teléfonos de alta gama ya de por sí son difíciles de abrir, pero hoy ya estamos elaborando estrategias de triage para ver cuál es el teléfono que realmente vale la pena abrir. No es como antes, que uno iba a una casa y había una sola computadora. Hoy, ¿cuántas computadoras hay en sus casas? La de los chicos, la tablet, los teléfonos, las computadoras del estudio. Antes era una y media. Entonces, eso hace que ya sea imposible. Ese cuello de botella es un gran desafío para ver cómo lo vamos a hacer. Por más que hagamos laboratorios más grandes, que deberíamos hacerlo igual, en algún momento vamos a volver a tener el cuello de botella. Así que eso es una cuestión que todos los fiscales, con mayor o menor medida, nos encontramos como preocupados de cómo vamos a avanzar. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muy claro. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le cedo la palabra a Juan del Cel. Para el cierre nomás, quiero decir que probablemente ya hay varios de los que estemos acá, que tenemos una tentación fenomenal de empezar a preguntar, pero esto es un 172, es un 173, inciso 16, ¿cómo concurre con el 157 bis? ¿Es esto una manipulación informática? Tal vez el primer tironeo que uno diga es sí, pero después lo piensa uno o dos veces, recuerda lo que dijo Juan, y tiene mucho más que ver probablemente con un inducir error mediante ardid o engaño. Como decía el viejo Soler, astuto despliegue de medios engañosos. Todavía no he encontrado una mejor definición tan corta y tan perecedera de ardid, astuto despliegue de medios engañosos. Bueno, eso nos queda en el tintero por un lado. Por otro lado, me viene a la mente y también unas ganas bárbaras de hablar de, frente a este teléfono que no podemos abrir, tiene la justicia, los tribunales, la posibilidad de forzar a la persona a una mínima lesividad consistente en forzarlo a que ponga su rostro para abrir el teléfono, sí o no. Hay algunos fallos ya de Estados Unidos que están diciendo que sí, y uno inmediatamente empieza a pensar, bueno, por un lado, la prohibición de declarar en contra de sí mismo, las garantías constitucionales. Por otro lado, uno dice, si puedo en ciertas circunstancias extraer sangre por la fuerza, coercitivamente, si puedo someter a una persona sin su voluntad a una rueda de reconocimiento de persona,
no parecería descabellado esa mínima invasión, en lo mínimo indispensable de forzarlo, pero claro, esto lo estoy diciendo pensando a favor del Ministerio Público. Cuando nos toca a nosotros de la parte de defensores, ya estamos quejándonos y oponiéndonos a todo. Esto lo dejo planteado simplemente como lo que nos gustaría que sea una segunda parte de esto. Quiero agradecerle, Horacio, enormemente que hayas tenido la generosidad de compartir con nosotros este tiempo, a Juan Manuel, que fue el factotum de esta charla, el que la propuso y el que la llevó adelante de una manera maravillosa, a Alejandro, que con su expertise la moderó impecable, a Alberto Garay y al colegio que nos da este ámbito. Agradecerles a todos y muy confiados en que tendremos una segunda parte. Bueno, Muchas gracias a muchísimas todos, gracias por la saludos. invitación. Gracias a todos, gracias nuevamente y espero verlos pronto. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Horacio, gracias. Chao, Hasta Juanma. luego. Hasta Por luego. favor, un placer. Hasta luego. Ricardo o Fernando, perdón, yo quería preguntarles si está abierto el colegio como para ir a buscar algo. Estaba esperando que se fuera todo el mundo. ¿Qué decís, Mercedes? Yo sé que está Joaquín, no sé si desde las 9 de la mañana hasta la 1 y pico, 2, ahí en planta No hay baja. nadie, digamos. ¿Eh? Ahora que no hay está- nadie. A esta hora me parece que no. No. Pero si yo mando a alguien de la comisión, porque tenemos un evento el A jueves, buscar. Sí, poner nuestro banner, y entiendo que el banner quedó en el colegio, el banner de la comisión de jóvenes. sí, debe estar donde quedó la última vez. La verdad que no me acuerdo, pero puede ser que esté en el segundo piso. No me acuerdo ahora. Tenemos que, porque A la yo mañana, a la mañana. no, he llamado, pero no atiende nadie, entonces Ah. tengo miedo de mandar, porque la verdad es que no hay nadie que esté hoy cerca del colegio, entonces Claro, tengo miedo no. de que alguien y que no haya nadie. Mañana por la mañana, si él va, o sea, a la tarde nunca hay gente. Creo que después de las 2 y pico, 3 y pico, algo así, no. Por eso te digo la mañana Ok. por las dudas. Bueno, listo, me Hoy hablé con organizaré Joaquín y yo. estaba ahí en el colegio. O sea, Bueno, me organizo y veo de pasar entonces por la mañana. bueno. Gracias. Igual yo le Bueno, voy a nos avisar. vemos. Yo le voy a No, avisar que listo. van a pasar. Perfecto, mil gracias. Bueno, Chau, chau. no, al contrario. Chao, hasta luego.